Margarita Stolbizer, ¿cómo le va? Gracias por este ratito, bienvenida. Gracias por la invitación. Buenas noches. ¿Cómo es una campaña cargándosela al hombro a 5 días de la elección? Llevo muchas. He recorrido en esta campaña varios miles de kilómetros, pero lo que hago es agregar kilometraje, millas, digamos. Si tuviera premio por las millas recorridas, llevo muchas campañas encima. Y la verdad es que a mí me gusta mucho recorrer la provincia. Me siento muy bonaerense. Me ha ocurrido muchas campañas, candidatos que casi van de visita a la provincia. Yo digo, duermo todos los días, me acuesto y me levanto en el conurbano, así que me siento muy bonaerense. Y la campaña tiene cosas lindas, interesantes, que son esas recorridas donde uno escucha y aprende y reconoce las vivencias de las cosas que la gente sufre o de las cosas que la gente sueña también, ¿no? Porque escuchar sirve para eso. Y yo siento que siempre nos mejora. La capacidad de escucha con el vecino nos mejora a nosotros en nuestra apreciación de la realidad. ¿Siente que hay una elección de tercios, como dicen? ¿Va a esperar el día después? Porque la verdad es que hoy las encuestas son un instrumento de campaña, claramente. Son un instrumento, no hay duda. Siempre hay que mirar quién las contrata por detrás, cuál es la intención que tienen. Ahora, creo que hoy, por lo menos eso es lo que nosotros vemos en la calle, hay un equilibrio de por lo menos de 3 fuerzas que están compitiendo. Y siempre hay que tener en cuenta que esta es como una primera etapa, que nos va a dar un resultado que va a ser casi una encuesta, pero que la elección definitiva es en octubre. Por lo tanto, se abre la carrera principal después del día lunes. ¿Qué le despierta la imagen de Menem defendiéndose con Beder Herrera, con Sergio Casas, el gobernador de La Rioja? La presentación que además llevó a la propia justicia, la apelación ante la Corte a propósito de Rodolfo Barri. Sí, yo hace mucho tiempo que tengo una muy mala opinión de esa situación. De hecho, el único senador que planteó el desafuero de Menem es el senador Jaime Linares, el presidente de nuestro partido GEN, mientras que el resto lo ha tenido ahí cubriéndolo y permitiéndole instalar en el Senado una cuevita. Ahora, el argumento es que si esto se confirma, cualquier procesado o cualquier condenado, porque digamos, Menem fue absuelto por el tribunal oral y luego en revisión, casación lo condena. Claro, Menem está condenado por casación, digamos. No debería estar en el lugar en el que está, por supuesto, ¿no? Ahora, frente a la pregunta que me imagino es sobre los procesados. Yo planteé el otro día en la sesión sobre debido, utilizando argumentos, inclusive un documento escrito, firmado por la señora de Kirchner, cuando ella misma se opuso en el año 2001-2002 al ingreso del senador electo Romero Feris en la Cámara de Senadores, con el argumento de que el Senado tenía que sanearse políticamente, institucionalmente, y no podía permitir que una persona con 50 procesos pendientes ingresara al Senado, ¿no? Así que abre toda una discusión. Yo creo que además es tiempo de ejemplaridad en la política. Los políticos tenemos que dar señales. Cuando nosotros hace unos días decidimos plantear nuestra renuncia a los fueros, fuimos criticados. A mí me dijo alguien, ¿y por qué no lo hizo antes? Usted lleva 20 años de diputada. Bueno, la verdad es que antes no teníamos la degradación institucional que hoy tiene la Argentina, porque yo soy de la época de Alfonsín, que se murió en la misma casa que tenía antes de ser presidente. Entonces hay que ser muy cuidadoso. Es un tiempo que nos está exigiendo a los políticos determinados gestos y señales de ejemplaridad y no convertir al Congreso en una cueva para que se amparen ahí los que buscan su impunidad. ¿Y usted cree que este gobierno es distinto o no? A ver, este gobierno es distinto. Yo no podría poner a este gobierno en la misma condición que el otro, pero este gobierno no ha hecho los esfuerzos necesarios de prolijidad, de transparencia para reconstituir ese sistema institucional. Es diferente, pero no lo suficiente como para predicar con el ejemplo. No lo suficiente, tal vez ni siquiera porque no han tenido el tiempo. No nos olvidemos que es un gobierno que lleva apenas 1 año y medio, pero han tenido una multiplicidad de conflictos de intereses muy complicados, donde además ha estado en el medio los negocios de la familia del propio presidente de la Nación. Son muchos los conflictos, ¿eh? Es el Correo, es Avianca, son las autopistas del Sol, demasiados negocios. Esa mezcla de los negocios privados con el manejo de las decisiones políticas y los recursos públicos. Era muy malo antes, sigue siendo muy malo ahora. Sumado a que no han aceptado discutir en el Congreso una reforma a la Ley de Ética Pública, que entre otras cosas defina cómo
cómo se resuelven los conflictos de intereses, no han aceptado discutir el fideicomiso ciego y ahora el presidente nos cuenta livianamente que tiene una parte de su patrimonio en un fideicomiso, que él decidió cuál era la que quería poner y la otra no la tiene. Toda una cosa de discrecionalidad que no es propia de un gobierno que después del kirchnerismo debió haber hecho muchos esfuerzos de prolijidad. Hablando de eso, Duhovne, el ministro de Economía, tiene buena parte total de su patrimonio en el exterior. Ese es otro escándalo, la verdad. Pero es un planteo ético, no jurídico, porque digamos, él tiene declarado la plata. No, es mucho más grave, ni siquiera ético ni jurídico. Es el ministro que tiene que convencer a los inversores extranjeros que vengan a traer su plata a la Argentina. La canciller Angela Merkel de Alemania les dijo hace un mes atrás, bueno, miren, nosotros tenemos mucho interés en venir a invertir en la Argentina, pero antes queremos que los argentinos confíen en la Argentina. ¿Cómo vamos a generar confiabilidad y previsibilidad a los de afuera si el ministro de Economía se lleva la plata a otro lado? En sociedades que ni siquiera sabemos de qué se ocupan, ¿eh? No es que tiene un condominio inmobiliario en el exterior, no. Plata en el exterior, en sociedades, siempre la suposición es que el que se lleva la plata en una sociedad afuera es como mínimo para no pagar impuestos. Ese es el ministro de Economía de este gobierno. Nacho. Margarita, ¿usted es de los que creen que el domingo nos vamos a llevar una sorpresa con el tema del resultado de la elección? Por el tema de que se dice que hay una grieta, que está el Cambiemos, que está Cristina Kirchner y no se lo tiene en cuenta Sergio Massa. ¿Usted cree que va a haber tres claros exponentes el domingo a la noche? Sí, yo creo que va a haber tres, pero me da la impresión que la grieta es un relato utilizado por quienes lo expresan desde los extremos, porque en esa instalación de la grieta cada uno cree que obtiene votos definiendo a su contrincante. Lo cierto es que han utilizado la grieta los anteriores y estos para esconder sus propias incapacidades para resolver los problemas. Entonces esconden adentro de la grieta los problemas económicos, el precio de los alimentos, los despidos, la factura de luz y de gas, meten eso en la grieta, esconden eso adentro de la grieta. Y nosotros creemos que hay que cerrar la grieta, que la Argentina necesita sinceramente, esto que decía hacia afuera, generar credibilidad basada en los acuerdos, basada en los consensos, no en la grieta. La imagen de la Argentina hacia afuera, los inversores, entre otras cosas, miran también la capacidad del gobierno para generar acuerdos. El presidente Macri debería saber que le faltan 2 años de gobierno, no está en riesgo su gobierno ahora, pero en esos 2 años tiene que consensuar leyes. ¿Con quién las va a consensuar? ¿Con la señora de Kirchner? ¿Con Máximo Kirchner? Sabemos que no. Entonces es importante que la gente sepa que lo que se elige es cómo se compone ese Congreso con el que Macri va a tener que discutir las leyes que necesita. Justamente el año que viene es muy probable que se discutan no solo la reforma tributaria, sino que se está hablando de una reforma laboral y una reforma previsional. ¿Cree que se podrá llegar a ese consenso con 3 reformas tan importantes? Por supuesto que no creo que se pueda llegar a un consenso con 3 normas que son claramente la profundización del ajuste sobre los sectores que menos tienen. Si esas reformas fueran buenas noticias, no tengan dudas que las estarían dando ahora. Si las tienen guardadas adentro del cajón para sacarla después de la elección, es porque no son buenas noticias. En materia previsional, el anuncio que ya se está esbozando de subir la edad jubilatoria o de privatizar, aunque sea disimuladamente, alguna parte del sistema, una reforma laboral que va a seguir flexibilizando las condiciones y que claramente eso es lo que se viene repitiendo porque se está haciendo mucho hincapié en el tema de los costos laborales para las empresas. A las empresas hay que garantizarles mercados por sobre todas las cosas, bajarle impuestos, no ajustar sobre los trabajadores. Y la reforma impositiva vuelven a tomar el camino equivocado, que es el de 2 técnicos que estarán tratando esta cuestión. Ya han anticipado el viceministro de Economía que se trata otra vez de los aportes patronales, una fórmula fracasada en la década de los 90. Se habla de ingresos brutos y de impuesto al cheque también. La reforma impositiva es imprescindible y tenemos que saber que hay que hacer una reforma muy consensuada. Nosotros estamos disponibles a esto, se ha creado una comisión pero no se ha avanzado y la discusión está demasiado cerrada. En la discusión de la reforma impositiva
definitiva tienen que participar todos los sectores económicos, sociales, las universidades. Hay que darle una base técnica a esa discusión, porque después de ahí también vendrá la otra discusión, que es, por ejemplo, cómo se reparte ese dinero entre las provincias. Sí, por eso en la legislatura el masismo o un país, mejor dicho, no apoyó la iniciativa esta de la ley de ART. Al contrario. Es algo por lo que se quejó Macri y dijo que el masismo bloqueaba eso. No es así. Es justamente uno de los puntos de diferencia que yo he tenido con el masismo, con el Frente Renovador. Cuando esto se discutió en el mes de febrero, el bloque del Frente Renovador votó junto con Macri la reforma a la Ley de Riesgo de Trabajo. Y usted no acompañó. Nuestro interbloque progresista no lo acompañó. O sea que el dardo de Macri fue para usted, no para... Tal no vez, para el masismo más puro, digamos. precisamente. En estos momentos ellos tratan de exacerbar algunas diferencias que nosotros tenemos. Nosotros siempre hemos dicho, no las ocultamos ni las disimulamos, y lo que tiene de potente nuestra unidad es justamente que confluimos desde visiones distintas. No pensamos lo mismo en todo, y cuando llega el momento, si es necesario, se vota distinto, pero la verdad es que estamos pensando en un proyecto a futuro. Esto lo hizo hoy Randazzo, estuvo en Tigre y criticó a Massa por mostrar el marketing del Tigre que no es real. Y estuvo en un lugar de esos que efectivamente no es el Puerto de Frutos, no tiene que ver con el Rincón de Milmer, no tiene que ver con el Museo de Arte Contemporáneo, no tiene que ver con lo que habitualmente recorremos, en todo caso, los que somemos ir hasta allí a pasar algún día de descanso, etc. Sí. ¿Hay un poco de batalla ahí por el voto peronista? ¿Usted que no es peronista, entiende usted? Sí, seguramente que lo hay, y eso es lo que tiene Randazzo como objetivo cuando hace una crítica a Massa. Yo creo que es una campaña que tiene demasiado de marketing, así como tiene mucho de crispación y de descalificación, una campaña que debería ser demostrar desde las propuestas cuál es el que puede resolver mejor las cosas, pero en cambio hay mucho de marketing, de imagen pública. En la provincia de Buenos Aires, sin ir más lejos, una campaña tan centralizada en la figura de la gobernadora, explotando la muy buena imagen que la gobernadora tiene, es campaña de marketing nada más. Ella? Sí, es una persona a la que yo respeto, creo que tiene buena intención. ¿Vive en su mismo lugar, en su mismo distrito? ¿Desayunaron en las respectivas viviendas, si mal no tengo entendido? Sin duda es una persona bien intencionada, una buena persona, pero para resolver los graves problemas de la provincia de Buenos Aires no basta el marketing, la buena imagen, ni el voluntarismo. Cuando ella habla de confrontar con las mafias, eso también se hace con acuerdos políticos. No nos han convocado para discutir seriamente una política de Estado en materia de seguridad, por ejemplo. Y esos son los temas centrales en la provincia. No se hace con voluntarismo, diciendo voy a correr a las mafias. Es muy bien intencionada la gobernadora, pero no tiene posibilidad hoy de mostrar resultados de gestión en la provincia. ¿Le sorprendió la campaña de la expresidenta? La no campaña. Póngalo en esos términos. Me sorprendió el acto del fin de semana pasado comiendo la pasta frola con 5 estudiantes en su departamento. Es la anticampaña. Ahora, eso tiene que ver primero con que no puede hacer campaña. No sé cómo va a transitar los 2 meses que quedan, no pudiendo contestar una entrevista con un periodista, no puede hacer una conferencia de prensa, no puede hacer una actividad pública que no sea la teatralización y el armado, ¿no? Nosotros, ¿no? Claro, bueno, el resultado podría hablar de nosotros si ella tuviera lo que algunos dicen que tiene. ¿Y usted no cree eso? Y también es la culpa y la responsabilidad de este gobierno, que de manera mezquina la subieron al escenario. La señora Kirchner se fue muy mal del gobierno en diciembre del 2015 y Macri la subió al escenario pensando que por el espanto él acumulaba, y hoy se da cuenta que la señora Kirchner también se monta en los errores de un gobierno que le está dando la espalda a las necesidades de la gente, y entonces termina ella potenciada en ese lugar. Lo que sea la señora de Kirchner hoy, lo que obtenga, es responsabilidad pura y exclusivamente del presidente Macri. Antes de la última pregunta de Belén, quiero decirle, acá estuvo Jorge Macri recién y planteó la idea de, me gusta la idea o envidio a los uruguayos y a los chilenos que votan de una vez y de ahí en más se dedican a la gestión, mandatos de 4 o 5 años, eligen en un día los diputados, los senadores, los cargos ejecutivos, y entonces después se dedican a gobernar, a hacer leyes, y a los 4 años o a los 5 años recién renuevan.
Con lo cual habló de una modificación del sistema Sería divino que electoral. los macristas le envidiaran a Chile y a Uruguay los pactos de gobernabilidad, gobiernos igualitarios en realidad, que trabajan para mejorarle la vida a la gente, la transparencia de la gestión, más que cuando se eligen los candidatos, ¿no? Hay muchas otras más virtudes que tienen esos gobiernos. Usted en principio no comparte eso. Me parece que hay que aprender primero de otras cosas. La política tiene que servir para otras cuestiones. La gestión no depende de cuándo se elige o no, sino efectivamente que el que gobierne sepa que la prioridad de su gobierno es mejorarle la vida a la gente y que la prioridad es mejorársela primero a los sectores más desfavorecidos. Yo le quería preguntar a Margarita, que tiene un hijo que se dedica exitosamente al básquet, Nicolás La Provítola, bueno, que en las últimas horas dijo que puede liderar a la selección de básquet. ¿Qué siente como madre, Margarita? Qué lindo. ¿Eso dijo Nicolás? Sí, lo acabo de ver. Sí, Hijo de tigre. hay un reportaje hoy en la mañana Nación, sí. y la verdad es que bueno, es fantástico, sobre todo porque uno lo ve como ha crecido. El reportaje a Nicolás hoy muestra a un joven maduro en lo que ha decidido hacer, él está seguro y bueno, cuando uno ve a un hijo realizado en aquello que decidió, bueno, la verdad es que no tengo más que motivo de alegría, más allá que el mismo reportaje dice que la política no, Pero te cuesta la distancia, ¿cómo se comunican? ¿Por WhatsApp? Bueno, ahora está en Buenos Aires Sí. porque en este mes está concentrado con la selección nacional y tienen varias competencias este mes, así que se imaginan que todos los fines de semana voy a estar viéndolo ahora en estos ¿Y próximos vota días. acá? ¿Tiene domicilio acá? ¿Vota? Sí, pero no vota porque este fin de semana juegan en Uruguay, así que no va a estar. Y en octubre ya va a estar en su destino, que es Rusia. O sea que a usted, la banca del Senado, su hijo no se la da. No, mi hijo no. Pero por El resto de la suerte- gente puede dársela, y pero su hijo- Podría dar un motivo. compensan los otros. Ahí está, mirá, Nicolás. ahí está el Porque orgullo. tengo mi marido y Claro. mis otros 2 hijos que esos no solo votan, sino que van, son fiscales, controlan, reparten boletas, así que compensan y trabajan por el hermano. Cambiaron el Sierra Tigre, ¿verdad? De campaña. Creo que sí, en realidad la campaña es casi una maratón de todo el día, donde más que mostrarnos nosotros vamos a mostrar a nuestros equipos y los vecinos les van a poder hacer preguntas y empezamos a las 9 de la mañana en Lomas, después La Matanza, Vicente López, Tigre, San Martín, bueno, es toda una maratón de actos todo el día. No hablamos de la justicia, eso será para la próxima. Para la próxima con mucho gusto. Gracias, Margarita. Gracias por la Éxitos en elección invitación. del Muchas domingo. gracias. Gentil por venir.